Imagina que toda tu vida has orado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, creyendo que entiendes el misterio, pero ¿qué pasaría si te dijera que esa Trinidad que veneras encierra secretos tan oscuros, tan antiguos y tan peligrosos, que los primeros concilios decidieron enterrarlos bajo siglos de dogma, fuego y sangre? ¿Qué pasaría si el concepto de la Trinidad no fuese un símbolo de unidad divina, sino una advertencia? Un código cifrado. Un velo que esconde una guerra cósmica y una herencia que ningún fiel se atrevería a aceptar. Lo que estás a punto de leer no es una interpretación. Imagina que, mientras rezas el signo de la cruz, 3 sombras ancestrales te observan desde el pliegue donde el universo se curva y que cada una susurra un nombre distinto del mismo Dios, empujándote al borde de la locura. Porque el Padre no sería el patriarca sereno, sino el arquitecto que sacrificó mundos primordiales para ensayar la vida. El Hijo no sería solo el Redentor crucificado, sino el replicante estelar encarnado para corregir un error de diseño que todavía late en tu ADN, y el Espíritu Santo no sería una paloma luminosa, sino la grieta consciente por la que se filtra el eco del cuarto elemento exiliado, la chispa proscrita que ningún concilio logró encadenar. Los rollos cuneiformes sumerios lo llamaron Anki-Ru, el latido triple que coagula el caos. Los hermetistas egipcios tallaron su símbolo en obeliscos sumergidos. 3 espirales entrelazadas alrededor de un núcleo vacío, el testigo apartado. Las tablillas de Ebla registran que, cada vez que esa tríada se desalineaba, ciudades enteras se volatilizaban sin dejar huesos. Solo vidrio fundido sobre los cimientos, y los sacerdotes cubrían la zona con plata pura para acallar el grito del cuarto. Siglos después, en las catacumbas romanas, los cristianos primitivos intercambiaban peces grabados con un punto ciego en el centro. Era la señal de que sabían que el espíritu no era un soplo, sino una entidad hambrienta dispuesta a parasitar a quien le abriera el pecho. Por eso Nicea arde aún en la memoria espectral del Vaticano, porque allí, entre brumas de incienso y amenazas de excomunión, se firmó un pacto de silencio: suprimir los evangelios que describían a la Trinidad como una máquina de equilibrio fracturado y a Jesús como el ingeniero enviado a recalibrarla. En los márgenes del Codex Vaticano sobreviven anotaciones tachadas que hablaban de un metabolismo divino de 3 etapas, advertían que la fase espiritual podía volverse entropía pura y devorar las otras 2, y ordenaban sellar el texto bajo pena de muerte. El propio Constantino, según cartas cifradas a su madre Helena, temía que el desorden de la divinidad provocara un terremoto del cielo capaz de invertir los polos del tiempo. 10 siglos después, los caballeros templarios hallaron en Monte Sión un fragmento de cobre que describía la Trinidad como un triángulo invertido cuyo vértice inferior apuntaba hacia un abismo palpitante, y su gran maestro, Jacques de Molay, confesó ante la hoguera que la cabeza idolátrica que les imputaban no era Baphomet, sino el prospecto de un dios amputado clamando por reunificación. En la Edad Moderna, Isaac Newton, obsesionado con las proporciones místicas, garabateó en pergaminos secretos, hoy custodiados en Cambridge, una ecuación que combinaba la ley de gravitación con un término superíndice 3 que, decía, representaba la presión trinitaria del vacío cuántico, y predijo que si la constante variaba, el universo colapsaría en sí mismo, como Cristo engullido por su propio aliento, frase que censuró con tinta ferrogálica. Ya en el siglo XX, el físico Wolfgang Pauli confesó a Jung que sus sueños repetían una figura de 3 círculos superpuestos que giraban hasta abrir un cuarto agujero negro, símbolo que identificó como la sombra de Dios, y los experimentos con colisionadores de partículas descubrieron picos de energía en múltiplos de 3, pero cada tercer pulso aparecía un fantasma de medición que los servidores registraban como. De ahí el rumor de que el SEAN intenta contactar la dimensión donde mora él. Cuarto aspecto. Mientras tanto, pinturas medievales restauradas con espectrometría infrarroja revelan bajo los pigmentos ángeles mutilados, un niño coronado con un 4 romano y palomas con ojos humanos. En 1947, entre los rollos del Mar Muerto, un fragmento destruido por los custodios hablaba de un hijo de la disonancia que retornaría cuando el Ruach fuera silenciado y el padre olvidado, inaugurando la era de la fractura total. Hoy, algoritmos genéticos detectan patrones trinitarios en la estructura del ADN,
3.000 millones de pares de bases fragmentados por regiones hipervacías que biólogos llaman desiertos. Y si esos desiertos son la huella del cuarto, trozos de divinidad que yacen dormidos aguardando la alineación perfecta para despertar dentro de nuestra biología, porque, susurran los teólogos clandestinos, el verdadero fin de los tiempos no será el Armagedón externo, sino la implosión interior del Dios, que habita dividido en cada célula humana, y puede que la Eucaristía no sea solo un sacramento, sino una microactualización diseñada para mantener desincronizadas las tres fuerzas y evitar que el cuarto recupere su trono. Sin embargo, documentos filtrados del archivo apostólico señalan que las curvas de fe global están descendiendo, el Padre se evapora en la indiferencia, el Hijo se degrada en memes blasfemos y el Espíritu es ridiculizado como simple superchería, exactamente el escenario que la profecía de Qumran describía como preludio del retorno del exiliado. Cuando eso ocurra, dicen, la Santísima Trinidad quebrará su triángulo, el cosmos se replegará en una singularidad moral y cada hombre será juez y reo de la parte de Dios que le arde bajo la piel, y aquí nos detenemos, en el filo de un secreto que apenas late, porque lo que aguarda tras la próxima línea no es un dogma ni un mito, sino la fase clandestina del plan divino que, si se filtra, podría colapsar no solo templos y gobiernos, sino tu propia noción de realidad. Imagina ahora que los códices rotos que susurraban un cuarto elemento apenas eran el preludio de una anatomía divina mucho más monstruosa. Manuscritos carbonizados de Alejandría describen 5 respiraciones previas al Fiat Lux, donde la Trinidad solo era la tercera exhalación y, entre cada suspiro, dioses menores nacían y eran devorados para alimentar un núcleo vivo que latía en el vacío. En 1486. El alquimista Zósimo de Panópolis aseguró haber destilado sangre trinitaria de un fragmento de madera sagrada, un fluido iridiscente que al exponerse al aire multiplicaba su volumen como si bebiera realidad, y cuyas gotas, tocadas por monjes, les provocaron visiones de un padre devorando galaxias recién formadas, un hijo crucificado en un árbol que se enroscaba alrededor de toda la creación y un espíritu que exhalaba enjambres de inteligencias parásitas. Durante la peste negra, crónicas venecianas relatan que clérigos con labios cosidos recitaban un credo invertido que sellaba las puertas de las iglesias porque adentro, en los agrarios, la hostia palpitaba con un pulso triple que teñía el pan de un negro estelar, e inventaron el sacramento del silencio absoluto para que los fieles no escucharan la voz que emergía, prometiendo curación a cambio de fidelidad al cuarto. En nuestros días, físicos del MIT encontraron que la constante cosmológica vibra en 3 frecuencias, pero en colisionadores subcríticos surge un silbido de datos que se comporta como una contraonda, un grito silencioso que los sistemas marcan como error 4, y un informe interno sugiere que esa anomalía parece un glitch de inteligencia ajena, una firma autoconsciente. Meanwhile, documentos desclasificados del proyecto MKUltra describen sesiones con sujetos que, al escuchar un canto gregoriano invertido en latín, entraban en trance y hablaban en coro triples. Uno recitaba genealogías celestes, otro describía un apocalipsis de espejos rotos, y el tercero lloraba porque la paloma ha perdido sus plumas y ahora es puro abismo, pero un cuarto murmullo, apenas audible en la cinta, decía antes de que la máquina explotara. En 1999, un hacker filtró fichas de exorcismo donde demonios confesaban no ser enemigos de Dios, sino corrientes expulsadas del espirial, residuos de una autoamputación divina efectuada para contener un poder aún mayor. Teólogos rusos aseguran que cada eclipse solar coincide con picos de suicidios místicos porque el alineamiento Sol-Luna-Tierra proyecta una sombra que vibra en la frecuencia exacta de la resonancia trinitaria. Y los suicidas dejan cartas con la misma frase: el Padre me negó, el Hijo me juzgó, el Espíritu me tragó. Mientras tanto, en la base subterránea de Monte Graham, astrónomos jesuitas con el telescopio Lucifer aseguran haber captado un eco fotónico que adopta la forma de 3 anillos luminosos que se retuercen hasta abrir un cuarto vórtice negro y, cada vez que ocurre, se escuchan en la sala notas de un órgano inexistente tocando la doxología al revés. Si esto no bastara, un pergamino hallado en la cueva 12 de Qumran, escrito con tinta roja y caótica, proclama que cuando los creyentes olviden el
nombre del Dios único y repitan sin fe los credos, la Santísima Trinidad implosionará en su propio pecado y la cuarta chispa tomará carne en la ciudad donde 3 ríos se cruzan, y portará 5 llagas que no sangrarán agua ni vino, sino vacío. Codificadores bíblicos han encontrado que el Apocalipsis oculta, en saltos de 15 letras, la palabra tetragramaton seguida de un carácter perdido que se corresponde al símbolo babilónico de un sol apagado. Y los rabinos que lo estudian han sellado la investigación afirmando que deletrear ese nombre desata una inversión hermenéutica capaz de borrar el alma del lector en archivos ultrasecretos. El Vaticano conserva el espejo de Enoch, un cristal ennegrecido que refleja 3 figuras si lo mira un creyente puro, pero 4 si lo mira un cínico, y la cuarta silueta, apenas vista, provoca infarto masivo, y aún más siniestro. Neurocientíficos del proyecto Blue Brain observaron que las sinapsis humanas forman microestructuras de hasta 11 dimensiones, pero cada tercer nivel se pliega sobre un hueco inexplicable, un patrón que se repite fractalmente y que ellos comparan con un dios roto intentando recomponerse dentro de nuestra corteza. De ser cierto, nuestra conciencia sería el campo de batalla donde la Trinidad lucha por reparar su fractura y donde el cuarto exiliado conspira para renacer. Porque, si la leyenda es veraz, el día que el Padre quede sin adoradores, el Hijo sin imitadores y el Espíritu sin invocadores, la santidad colapsará y el cuarto ocupará el trono vacío, decretará un logos inverso, y el universo entero se reescribirá empezando por la médula de cada ser, carne, cosmos y santuario fundidos en una sola hemorragia metafísica, y, aunque los guardianes de la fe intentan retrasar ese amanecer negro, cada herejía viral, cada blasfemia convertida en meme y cada credo rezado por costumbre acelera la desconexión, la llave gira, los sellos ceden, y lo que emergerá no será Padre, ni Hijo, ni Espíritu, será la sombra dormida que comanda a los 3 y los devora. Pero el pergamino de Ebla promete que existe un contracanto capaz de rearmonizar las respiraciones divinas, un himno silente escrito en los silencios del Salmo 22, y solo quienes descifren ese eco podrán sostener la realidad cuando el velo trinitario se desgarre. Nos detenemos aquí, porque el siguiente nombre, el del acorde que cierra la grieta o la abre del todo, late ya en el umbral de este texto y su pronunciación podría convertir la tinta en ceniza antes de que termines de leer.